Shalom, hermanos. Es mi deseo y es mi oración que esta primera parte de este estudio que voy a compartir con ustedes sea de instrucción, sea de edificación y sea de ayuda para entender ciertos aspectos demasiado importantes para tomarlos a la ligera. Y porque justamente mucha gente lo toma a la ligera, esa es una de las razones por las cuales me sentí motivada a indagar, a profundizar en estos temas que voy a reflejar con todas las evidencias que sean necesarias. Y de hecho está conectado al funcionamiento de esta comunidad. ¿Por qué? En las normativas de la comunidad, cuando uno lee las normativas de la comunidad, una de las primeras cosas que nota es la parte del celo o de la exigencia de que no aceptamos por ninguna circunstancia, por ninguna, digamos, no tenemos tolerancia, vamos a llamarlo de esa forma, hacia el hecho de aceptar enseñanzas que contengan levadura de cualquier ismo, de cuestiones doctrinales, que tanto se comparten en otros ismos y nosotros no las aceptamos de ninguna manera. Recuerdo que, y hace un rato meditando en esto, recuerdo que hay una parte en las normativas donde el Aj Daniel menciona, sé que les parecerá raro, estoy citando sus palabras, parafraseándolas en todo caso, sé que les parecerá raro para muchos todo lo que se pide, porque se delimita, en las normativas se delimita muy bien lo que aceptamos y lo que no aceptamos. Pero esas normativas no están basadas sencillamente en una voluntad humana, en un deseo humano, sino está basado en la Torá. Cada fundamento de lo que se comparte, comenzando por las normativas de la comunidad, cada cosa que se comparte en la comunidad está fundamentada, está cimentada en la Torá. Para aquellos que no están acostumbrados a algo así, es decir, a lo estricto, a la exigencia de, bueno, pero ¿por qué si hay tantas enseñanzas que por ahí, como algunos mencionan también, si hay que hacer como está escrito, escudriñarlo todo, retener lo bueno? Bueno, justamente si el Aj Daniel en su corazón dispuso el orden que se debe llevar en la comunidad, fue por una muy buena razón. Y aunque muchos no le entienden de primera, él pide en las normativas que tengan confianza. Yo tuve esa confianza al principio, en mis primeros pasos, cuando también leí la normativa. Y para mí, evidentemente, pues era nuevo prácticamente todo, porque venía del cristianismo y no tenía casi ningún conocimiento de la fe hebrea, por lo menos de los fundamentos de la fe hebrea. Y evidentemente para mí, pues fue muy nuevo y todo este orden, pero lo acepté y en la marcha entendí, Adonai me hizo entender, me permitió entender por qué tiene que ser así, por qué Él quiere, Él diseñó que sea así, Él estableció que sea así. Entonces, como bien mencioné, espero y deseo que el fruto, uno de los frutos de lo que les voy a compartir con ustedes, sea el hecho de entender esas exigencias, aunque quizás muchos lo puedan ver como extremismo, bueno, sí, pero es un extremismo muy bueno, porque es una valla que protege para que lo malo no entre y para
mantener puro todo lo que se comparte. La buena fuente de agua limpia que se comparte en esta comunidad, de agua viva, agua limpia, mantenerla pura. A otros no le importa eso, a nosotros sí. Otros toman a la ligera algo tan importante y tan fundamental, nosotros sí. Sí nos los tomamos muy en serio. Entonces, hermanos, todo lo que está escrito, dice la Escritura que lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Todo lo que está escrito es un reflejo de la voluntad del Creador, del diseño, es decir, su diseño es un reflejo de quién es Él, de su carácter. Y es ahí donde es tan importante no solamente tomar en cuenta la letra, la instrucción como tal, sino el espíritu, que es el que revela lo que está detrás de la letra. El mensaje, la raíz, la profundidad del por qué, del para qué, de cada instrucción, de cada cosa que Adonai revela en su palabra de una manera evidente o de una manera encriptada. Desde Génesis, cuando vamos a Génesis, dice Adonai desde el principio, desde el mismo principio, estableció límites. Separó la luz de las tinieblas, el día de la noche, y así también separó el Shabbat como día Kadosh, consagrado, del resto de los días de la semana. Es decir, desde el mismo principio de la creación, Él separó, estableció una distinción entre una cosa y otra. Tales límites se encuentran bien definidos en la Torá. De hecho, el pecado justamente es transgredir, infringir, violar lo establecido por el Eterno en su definición de lo que es bueno y de lo que es malo. Ya desde la creación Él estaba estableciendo qué va de un lado, qué va del otro, y límites que no se pueden violar. El término infringir en hebreo es parar y aparece, para los que deseen luego profundizar, en Strong, en los números Strong, el diccionario Strong, pueden buscar, es el H6565. Parar viene de la raíz primaria romper, violar, frustrar, anular, desbaratar, deshacer, invalidar, quebrantar. Es decir, todo lo que se quebranta, lo que se quebranta, lo que se viola, lo que se transgrede, es un límite que se pasa. Es cuando uno va más allá de lo establecido. Este término se puede encontrar en Esdras, en el capítulo 9, versículo 14. Esdras, capítulo 9, versículo 14. El tema a tratar en esta presentación está conectado a enfatizar tales límites de lo que es santo y de lo que es profano. Igualmente del hecho de cómo se ha extendido lo pagano como parte del origen de la creencia general en muchos de los ismos. No solo voy a evidenciar las instrucciones dadas a nuestro pueblo, sino lo que reflejan tales instrucciones. Es lo que le mencionaba en algún momento. No podemos tomar en cuenta la letra sin entender al espíritu, lo que hay encriptado en las palabras y detalles encontrados por doquier en cada suceso relatado. Detrás de cada suceso, detrás de cada instrucción, incluso hay tanta profundidad de revelación que detrás de una supuesta simple palabra puede haber digamos que un mar de revelación.
Y esa revelación, por supuesto, tiene un objetivo, tiene un mensaje, tiene un propósito. Desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, valga la redundancia, todo cuanto encontramos en las Escrituras refleja el carácter de Adonai, habla de su justicia. Todo lo que Él estableció, lo estableció no solamente para marcar un orden, como parte de su diseño, sino lo estableció como un reflejo de quién es Él, que también lo mencioné antes. Por eso hay que entender, o más bien, buscar la revelación que viene del Espíritu y no solamente en concreto mirar la letra, porque la letra sin el Espíritu realmente no nos hace dar en el blanco. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 4, cuando Elohim Et separó la luz de las tinieblas, se usa el término Badal. Es el Strong H914, ese término Badal, que proviene de la raíz dividir, además de apartar, diferencia, distinguir, seleccionar, excluir. Es importante que tengan estas palabras muy presentes. Apartar, diferenciar, distinguir, excluir. Pero no solo este término, sino otros que también vamos a analizar enfatizan su voluntad y su diseño, no solo en lo concerniente a cuestiones de orden física y material, sino en lo espiritual. Ahora, si vamos a Génesis, en el capítulo 2, versículo 3, cuando dice que Él santificó el séptimo día, esta palabra en hebreo es Kadash. Bueno, para los que saben hebreo me disculpan si no lo pronuncio tal y como debería. Yo de hebreo no sé mucho, por decir que no sé nada, lo básico. Entonces, Kadash viene de una raíz primaria conectada a ser limpio, apartar, nuevamente se presenta la palabra apartar, purificar. Entonces, si nos fijamos en ambas definiciones en las que mencioné arriba, Badal, que significa separar, y esta, Kadash, que tiene que ver con santificar, ambas palabras tienen en común, en la definición, tienen en común la palabra apartar. Cuando Adonai llamó a nuestro padre Abraham a salir de Ur de los Caldeos, lo estaba separando de aquellos que practicaban un culto pagano y por ende idolátrico. Así también escogió su descendencia para hacer de ellos una nación grande, apartada exclusivamente para Él. Vuelvo y repito, apartada exclusivamente para Él. En Levítico capítulo 20, versículo 26, está escrito: habéis pues de serme santos, porque yo Adonai soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En este verso también se usa la palabra badal al definir apartar. En Éxodo capítulo 33, versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? En este caso, la palabra apartados se define como palá. En Strong es 6395. ¿Qué es palá? Viene de la raíz primaria distinguir. Vuelve y se repite la palabra apartar, hacer diferencia, escoger, hacer separación. Noten este término, distinguir. Israel, como pueblo del Elohim viviente, debe
distinguirse entre las demás naciones, marcando una diferencia notable, visible. ¿Por qué? Porque su pueblo, porque nosotros debemos reflejar su imagen, su carácter. Recuerdo ahora en el Brit Hadashah un versículo que está escrito donde también se enfatiza todo esto. El mundo nada tiene que ver con Adonai. El que se hace amigo del mundo, amigo del sistema, amigo de lo que ha definido este mundo o lo que ha establecido, totalmente alejado a lo que Adonai ha establecido. El que sigue las cosas de este mundo se hace enemigo de Adonai, porque las cosas de este mundo nada tienen que ver con las cosas que Él estableció, con Él, es decir, con su persona, con su ser, con su carácter, con su identidad, con su voluntad. En Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 2 dice: porque eres pueblo santo Adonai, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La palabra único en hebreo es segulá, que denota exclusividad. Algo preciado, particular, es el mismo término que se usa en Deuteronomio 26:18. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Hace un rato estaba leyendo en Facebook una publicación del hermano Daniel, donde casualmente habla sobre el término que tiene que ver con la santificación. Y una de las cosas que él menciona es que la palabra obediencia en hebreo no existe, no está definida como tal, sino que cuando se habla de Shema, que es el oído obediente, la parte de santificación está conectada al hecho de que aquel que fielmente sigue, porque escucha y actúa consecuentemente a lo que escucha o a lo que lee en cuanto a las instrucciones de Adonai, el que sigue fielmente esas instrucciones, entonces puede ser santificado. Esas instrucciones nos apartan. En Deuteronomio, hablando Moisés al pueblo, decía, o más bien, hablando a Adonai a través de Moisés, le decía: ¿cómo cuando los demás naciones vean la gran sabiduría que ustedes tienen, pues se van a quedar admirados? Y esa sabiduría, ¿a través de qué la iban a alcanzar? Pues a través de la Torá, a través de sus instrucciones, de sus estatutos, de sus preceptos, de todo lo que Él definió y estableció, estableciendo límites. De la misma manera en la que Abraham fue llamado a salir de la tierra de los caldeos, que eso representa salir de cualquier sistema religioso, así también nosotros somos llamados a separarnos de lo pagano. Quiero hacer digamos que puntualizar. Yo recuerdo que hace un año atrás, hace un año y un mes más o menos, cuando empecé a dar los primeros pasos saliendo del cristianismo y entrando o buscando volver a nuestra fe, a la fe verdadera, a la emuná verdadera. Cuando me explicaron, cuando empecé a estudiar, a corroborar los estudios que empecé a leer,
Jerry y yo, cuando empezamos a investigar y empezamos a entender que todo lo que habíamos aprendido en el cristianismo no tenía absolutamente nada que ver con lo instruido por Adonai a su pueblo en su palabra, según el idioma hebreo, según el contexto, según la cultura, el mensaje, ese mensaje que él estableció, no tenía nada que ver con las enseñanzas cristianas. Que los nombres, los títulos que por años a través de los cuales creíamos que le estábamos invocando a él, no tenían nada que ver con él y era más bien una profanación a su nombre. Nosotros decidimos, pero de una manera radical, dejar de mencionar esos términos. Dios, Jesús, Cristo, Jesucristo, fue como si hiciéramos un reset, un borrar de nuestra boca. Evidentemente, a fuerza de costumbre, muchas veces caíamos en mencionarlo. A veces incluso inconscientemente se nos salía por tanto tiempo. Pero en nuestra mente, y hablo por mí, y hablo también por ella porque también sé que tomó la misma decisión. Teníamos siempre presente, yo tenía en mi mente todo el tiempo, cambiar. Estoy leyendo la Reina Valera 1960 porque es la única Biblia que tenía en ese entonces, pero cada vez que decía Dios, es decir, cada vez que leía ese término en la escritura y todos los demás, automáticamente los cambiaba en mi mente. Y cuando hablaba, igual, me tomé tan en serio y con tanto celo el purificar mis labios, pero esa purificación de labios ocurrió no sencillamente como pasa en muchos casos también. Hay mucha gente que sale del cristianismo o sale de algún ismo en el que esté. Y piensa que por empezar a hablar algunas palabras en hebreo, que por sencillamente utilizar los nombres en hebreo, pues eso ya está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. El asunto no es cumplir con las cosas como si fuera algo que es una obligación, que es algo ritualista. Es entender por qué mencionar esos nombres lo profana, es profanar el nombre Kadosh, el nombre santo de él. Es profanar incluso su identidad. Y yo me he vuelto una defensora acérrima, una defensora total de estas cuestiones. Porque, como mismo está escrito, que un poquito de levadura leuda toda la masa, corrompe una verdad leudada, una verdad contaminada. No puede llevar a nadie a dar en el blanco. Y si vamos a volver a nuestra fe, si vamos a volver a la Torá, si vamos a volver a nuestro Elohim, el Elohim de los hebreos, es volver totalmente. Hay mucha gente que se relaja y toma a la ligera. No, pero mira, que eso es un proceso. Sí, claro, es un proceso. Pero es un proceso en el que vamos a avanzar lento o rápido en dependencia de la actitud de cada uno. Si una persona cree que no hay problema alguno en seguir hablando de Dios y de Jesús, no pasa nada. Yo estoy en la fe hebrea, pero no pasa nada. Él entiende que mira. Si no se ve con celo el hecho de purificar nuestro corazón y purificar nuestros labios ante Él para honrarle, porque al mencionar, al tomar en nuestra boca algo contaminado, ¿de qué manera vamos a dar en el blanco? Si tomamos con tolerancia, no, tenemos tiempo todavía para corregir lo que hay que corregir. ¿Qué tiempo sabemos que, es decir,
¿Quién sabe el tiempo que le resta? Si tiene o no tiene. Y si en estas cosas que son fundamentales, porque son fundamentales, si uno no es celoso con esto, ¿va a ser celoso con qué? Si no es celoso con lo que debes defender porque es kadosh, porque es santo, y de ahí parte todo lo demás, entonces, ¿de qué manera se puede avanzar de esa forma? Al Adonai establecer una separación desde el principio entre la luz y las tinieblas. Por eso es que en el Beit HaShad dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero todo comienza desde dentro. No es solamente una cuestión de, no, me voy a alejar de los mundanos. ¿Qué te vas a convertir en ermitaño? ¿Que vas a salir nos vamos a ir a una montaña a vivir? Porque no. Es cuestión de qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra alma, cuál es la inclinación. Y si esa inclinación no es la correcta, ¿acaso estamos dominándola? ¿Acaso estamos sometiéndola? ¿Acaso estamos luchando para que lo que es puro santo crezca en nuestro corazón, eche raíces y nos renueve? Y podamos actuar como el pueblo santo que nacimos. Nuestro diseño es que nacimos para estar apartados para Él. El que no entiende eso, desde en todos los sentidos, apartado en cuanto al alimento que comemos, incluso apartado en cuanto a las palabras que hablamos, apartado en cuanto a las cosas que elegimos, apartado en cuanto a lo que pensamos, porque no podemos pensar conforme al pensamiento de este mundo, ni tomarnos a la ligera lo santo, lo puro. Si uno se viste de blanco, pasas por un lugar y te ensucias de lodo, ¿puedes decir que estás limpio? La pureza espiritual es igual. Recuerdo que hace poco eh, se comentó un tema en la comunidad acerca de una pregunta que hizo el hermano Daniel acerca de qué le parecía si por comer un pedacito de cerdo, no es que yo voy a comer todo el cerdo, es un pedacito así, una cosita, y en una situación extrema, estoy en la guerra, no hay nada que comer, o estoy, no sé, en cualquier lugar no hay nada que comer, y si no como eso me muero porque no hay nada más. Y bueno, Adonai nos ama, como piensan, y sí, Él nos ama. Pero bueno, como Él nos ama, Él puede tolerar el hecho de que, aunque esté escrito que el cerdo es un animal inmundo, bueno, como yo no tengo otra opción y porque no hay alimento, voy a comerme un pedacito, que eso no hace nada, Él me ama. El que piensa así, entonces dice también, no, esto es una mentirita chiquitica, no es una mentira, no, yo no voy a decir algo grande, es una mentirita. No, mira, es una cosita pequeña, un pecadito. Como la gente en este mundo que hace diferencia entre los pecados. No, porque el que es prostituta es que es una prostituta, el que es un asesino, eso sí es malo, eso sí es terrible, yo soy bueno. Yo nunca he robado, yo nunca he hecho esas cosas. Yo me he equivocado en cositas así, pero es como el fariseo que decía, no, porque yo hice esto, yo hago aquello, mientras había un hombre dándose golpe en el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Había que preguntarse por qué a Yeshua lo seguían la gente más rechazada de la sociedad. Y los que se creían estar limpios eran sepulcros blanqueados
porque pensaban que como no habían caído en grandes pecados, pues ya, yo estoy bien como estoy. Yo nunca he sido tan malo. Y delante de Adonai, pecador es pecador. Tanto el que asesina como el que miente es pecado. Es algo que va en contra de su naturaleza. El pecado es algo que va en contra de su naturaleza, la impureza, la contaminación que trae el pecado, va en contra de su naturaleza, sea cual sea la fuente, la transgresión, el nombre, el tipo, la forma, es pecado. Por eso, justamente Yeshua, una de las cosas que representó, hablando del pecado, dice, mira, el que mira a una mujer, el hombre que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya está pecando, ya está fornicando. No hay que cometer el hecho. El hermano que diga fatuo a otro, ya es culpable de juicio. No hay que concretar un hecho para que delante de sus ojos, que son limpios, puros, nosotros cometamos un pecado. Nada más con tenerlo en el corazón, nada más con aceptarlo en nuestra mente. Ya. La gente cuando, al no conocer al Elohim de los hebreos, al no conocer su carácter, al no conocer su justicia, al sencillamente tener la idea cristianizada y extendida de que Él es amor, algunos se van al extremo. Creen que Él todo lo tolera y otros creen que todo lo castiga, que cualquier cosa que le pasa es que Él lo está castigando. No entiende que las acciones tienen consecuencias, las malas acciones. Todo esto tiene que ver con esa idea que se cree la gente de lo que es algo simple. No. Hablar de esta manera todavía un poco cristiana, eso no es pensar de esta manera. No voy a tener celo, no voy a pedir, y si no lo tengo, no lo voy a pedir. Dame celo para ser un hebreo de verdad, de corazón, para no aceptar lo que otros aceptan, para no tolerar lo que otros toleran. Y eso no me va a hacer amar menos. Porque cuando Yeshua le decía hipócritas y le llamó la atención duramente a sus discípulos, eso no significa que no lo amaba. No, es que él llamaba por su nombre lo que tenía que llamar. Así, directamente. En 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos, salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se trata de no hablar con mundanos, de no relacionarnos con mundanos, porque bueno, tendríamos que irnos para una isla desierta. Es no ser como ellos, es no ser partícipe de lo que ellos son partícipes, es no pensar, es no hablar, es no aceptar el sistema de este mundo, incluyendo los sistemas religiosos establecidos de los grandes sismos, cristianismo, mesianismo, judaísmo. Porque Adonai no estableció ningún ismo para que su pueblo siguiera, Él estableció la Torá. Él no estableció ningún sistema de doctrinas. Él estableció una vara de medir que funciona también como espejo, que al mirarnos en ella, en ese espejo, podemos ver nuestra condición, nuestra necesidad. Y a la vez es nuestro vallo que nos lleva a Él, a Yeshua.
En este versículo, en el griego, para definir la palabra apartaos, es decir, en el versículo de 2 de Corintios 6:17, se utiliza aforizo. Eso es en griego. Está en Strong G 873, que significa dejar fuera, por límite, excluir, separar. En Isaías 52:11, es decir, saben que todo lo que está escrito en el Brit Hadashah tiene como fundamento el Tanaj. Por eso Daniel siempre enfatiza, nuestro hermano Daniel siempre enfatiza el hecho de enfocarnos en el Tanaj, porque nada de lo que está en el Brit Hadashah está ajeno a lo que ya está escrito en el Tanaj, sino más bien hace función de tipo y antitipo. Para entender el Beit Hadashah hay que poder tener en cuenta el Tanaj. El que no tiene en cuenta el Tanaj, le es imposible entender el Beit Hadashah. Tú no puedes ir a las hojas, tienes que ir a la raíz. La raíz es el Tanaj. Por decirlo de una manera simbólica, metafórica. No se puede entender lo que el escritor quiso enfatizar o manifestar o reflejar en el Beit Hadashah, el espíritu, a través de los escritores, si no se va al Tanaj. Entonces, este versículo de 2 Corintios 6:17 es lo que aparece en Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos lo que lleváis los utensilios de Adonai. De este versículo también pudiera hablar mucho, porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, purificarnos como reyes y sacerdotes para Él, para Adonai. En este caso, en el caso de Isaías, la palabra apartaos en hebreo se utiliza la palabra sur. Aparece en el Strong H5493. La raíz primaria es volver, literal o figurativamente, alejar, arrojar, cambiar, cortar, echar, quitar, retirar, sacar. En esta semana, que es una semana de introspección, y no es esta semana en el año, debería ser todos los días, pero esta semana, por lo que representa en la cercanía de la festividad de Yom HaKippurim y su relevancia, su significado, deberíamos tomar en cuenta que tenemos que apartar, cortar. Hay cosas que sí llevan procesos, pero hay otras cosas que dependen de la voluntad humana y de la actitud para cortar con ellas de tajo, porque sí se puede. Sí se puede. Hay ciertos aspectos que necesitan un proceso, pero hay otros que no. Depende del compromiso individual, depende de la decisión individual, depende del anhelo y del deseo de purificarse, de consagrarse ante Él. Depende de eso. Igualmente, el término salir, que es yatzá en hebreo, significa ir fuera, abandonar, arrojar, dejar, entresacar, quitar, sacar, volver. Cuando uno toma en cuenta las definiciones de todas estas palabras, van hacia una misma dirección, todas apuntan a una misma dirección. Y es lo que representa verdaderamente la santificación y la purificación. No se puede mezclar lo santo con lo profano. De una fuente no puede salir lo santo y también lo profano.
Un ratico lo llamo Adonai y otro ratico lo llamo Dios. Un ratico lo llamo Yeshua y otro ratico lo llamo Jesús. Por citar un ejemplo. Podría citar muchos otros. Un ratico pienso como hebreo y otro ratico como cristiano. No, yo acepto dentro de la fe hebrea, yo acepto un poquito de cristianismo porque ellos tienen cosas buenas, porque bueno, hay que ver, hay que... Miren hacia Adonai, su carácter, sus enseñanzas, sus instrucciones, a ver si eso fue lo que él estableció, si eso fue lo que le dijo a su pueblo. No, no, ustedes pueden mezclarse ahí, aceptar las cosas buenas de las demás naciones, supuestamente buenas, entre comillas. Hay cosas que para nosotros supuestamente son buenas y para él son trapos de inmundicia. Hay cosas que para este mundo supuestamente son buenas y es una perversidad. Si al pensamiento hebreo se le une cualquier otro pensamiento, se contamina. Porque el pensamiento hebreo está conectado o debe estar conectado, la fuente del pensamiento hebreo, de la cultura hebrea, del idioma, de todo lo que tiene que ver con Israel, está conectado al Creador. Cualquier cosa que se le añada, por eso es que él dice, él estableció en su palabra, ¿no? A su palabra no se le puede ni quitar ni añadir. No hay relatividades. Él no cambia. Lo que dijo que estaba mal hace 1000 años está mal hoy. Pero este mundo es relativo y nos enseña a ser así. Por eso tomamos con ligereza muchas cosas. Estamos acostumbrados a tomar con ligereza, a hacer un juicio liviano. Por eso es que también está escrito que no debemos mirar la cara del hombre. Y eso se ve también en cuanto a considerar qué cosa es pecado, un pecado grande y qué cosa es un pecado pequeño. No se puede tampoco definir el pecado por el tamaño, por la dimensión, porque pecado es pecado. En Jeremías 51, en el versículo 6 y en el versículo 45 dice, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Adonai, le dará su pago. Huid en medio de Babilonia. Huir en hebreo es nus. Está en el Strong H5127, que significa escapar, apartar nuevamente, retirar. Salid de en medio de ella, así dice el versículo 45, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Adonai. Aquí se utiliza el término en hebreo yatzá, para salir. ¿Por qué tantas veces se nos indica que como pueblo del Elohim viviente debemos salir, apartarnos? En este próximo versículo se nos da una clara respuesta. Revelaciones 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hace unas horas atrás estaba leyendo un versículo del Tanaj, creo que fue en Levítico, no recuerdo en qué libro fue. Una de las razones por las cuales Adonai impidió o estableció que su pueblo no se emparejara, no se asociara, no se mezclara con otros pueblos, es porque los otros pueblos seguían una tendencia, una inclinación a la idolatría, a la perversidad, y si había un tipo de vínculo, los pueblos paganos iban a inclinar el corazón de Israel hacia lo mismo. Y fue lo que sucedió muchísimas veces.
hemos sido llamados a ser un pueblo de sacerdotes, una nación santa. En Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Santa en hebreo es kadosh, consagrado, dedicado. ¿Qué es algo consagrado y dedicado? Si tú consagras algo a determinado fin, es que es para eso nada más. Si hemos sido consagrados para Él, desde nuestros genes, desde nuestro ser, eso significa que no podemos ofrecernos a las cosas de este mundo, porque ya no nos estaríamos dando completamente a Él. En todos estos ejemplos y en muchos más que no podía citar para no extenderme en esta presentación, se evidencia claramente la voluntad del Creador de que su pueblo no se contaminara con lo impuro, lo profano, lo pagano. La relevancia de este asunto es tan significativa, tanto como el hecho de que en ese pasado como en este presente el hombre sigue yendo en dirección contraria a lo que el Eterno estableció desde el principio. ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. La mayoría ha interpretado e interpreta la Torá solo mirando la letra, el mensaje literal, sin ver lo que revela el Espíritu, no solo en cuanto a la voluntad de Adonai, sino en cuanto a quién y cómo es Él, su identidad y su carácter. Él escogió a Israel para que le conociera, para que le conociéramos. Nos dio ese privilegio. Es absurdo pensar que ese conocimiento lo podríamos alcanzar buscando en lo superficial de la palabra del Elohim verdadero, aún más sabiendo que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Hay demasiadas enseñanzas codificadas, escondidas, para ser encontradas solo por aquellos que buscan su verdad de todo corazón y con toda su alma. Por eso es preciso ir a la raíz del idioma, buscando la intención, la motivación, la razón por la cual se nos han dado esas indicaciones, esas instrucciones, esos límites. ¿Por qué se ha levantado una valla alrededor de su pueblo? ¿Por qué él levantó una valla alrededor de su pueblo? Si entraba un poquito de contaminación en medio del pueblo, de hecho, por un poquito de contaminación, en disímiles ocasiones, muchos dentro del pueblo fueron contaminados y por esa causa perecieron. No se puede aceptar un poquito de contaminación, un poquito de paganismo. Lo que es santo, lo que es profano es profano. Hay un claro límite, hay una clara separación, como la luz está separada de la oscuridad. Y si somos luz, si somos llamados a andar en luz, a permanecer en luz, en la luz del Mashiach, de nuestro Yeshua. Por eso es que él habla de lo tibio, que lo vomitará de su boca. No se puede tener un pie en un lado y otro pie en el otro. O eres tibio, o eres frío o eres caliente. O estás en la verdad y buscas la pureza de esa verdad, porque no puedes tener una verdad con contaminación, una verdad con levadura, una verdad con paganismo. Y estás feliz y estás conforme, estás alimentándote de algo contaminado y te sientes bien. Pues eso es hora de revisar el corazón, el alma, porque Él nos ofrece alimento puro,
alimento limpio, kadosh, en su palabra. Como mismo no se puede comer un pedacito de cerdo, dada la circunstancia que sea, así no se puede alimentarse uno de una fuente contaminada. Es como que si le echas a una botella de agua un poquitico de veneno, una gotiquita, ¿acaso no se contamina el agua? Si a la verdad se le añade un poquitico de lo que sea, errado, impuro, ¿acaso no la contamina? Y de esa manera podemos tener buenos resultados, podemos tener un buen fin. De ninguna forma, hermanos. Y todo comienza con los pequeños detalles. La gente se fija más en lo grande. No. Los pequeños, las pequeñas zorras destruyen grandes muros. No recuerdo bien cómo se dice, cómo aparece el versículo. Bueno, una pequeña grieta puede echar abajo una pared entera. Para que me entiendan. Las pequeñas cosas marcan grandes diferencias, tanto para algo bueno como para algo malo. Tanto para algo que nos puede edificar mucho como para algo que nos puede perjudicar también muchísimo. Y si no tomamos en cuenta lo pequeño, no vamos a dar en el blanco, de ninguna manera. Ya finalizo esta primera parte de esta primera presentación. Mañana estaré compartiendo otra parte más. Y bueno, si no termino mañana, entonces el viernes daré conclusión a este estudio. Espero que resulte de bendición. Y se tomen como responsabilidad personal escudriñar en todos estos datos, en todas estas evidencias de la escritura, de la misma escritura, según el idioma hebreo. Hay muchas cosas que no he explicado porque son evidentes. Están muy claras en el contexto y en las definiciones. Solamente queda labor personal, individual, de buscar alinearnos delante de Él a su voluntad para seguir corrigiendo todo lo que sea necesario corregir, desde la raíz y desde las pequeñas cosas. Shalom, hermanos.